Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición entrevistas. Y va a estar con nosotros Federico Pacheco, que bien, pues él está mucho en la parte de investigación, en la parte de seguridad informática. Él trabaja en una empresa que se llama Base 4 y nos estará platicando también otro tipo de tips y detalles que está desarrollando en el medio. De igual manera, tengo a mi compañero Pool y estará debug, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Federico Pacheco, que tiene más de 20 años enseñando en universidades, institutos y organizaciones. De igual manera, tiene más de 20 años en el mundo de la ciberseguridad, planificación estratégica, investigación, gestión de riesgos y pruebas de penetración. Más de 15 años de emprendimiento gestionando nuevas empresas, prestación de servicios IT y seguridad de la información. Bienvenido, Federico. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, y antes que nada, la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad pues tienes inquietud por esto de la informática principalmente y posterior ya lo que tiene que ver con seguridad informática? Bueno, sí, cuando decían, recién ustedes contaban un poco sobre números de años, etcétera, parece mucho más de lo que es en realidad. Yo estoy por cumplir 42 esta semana, así que en perspectiva parece un montón, pero lo cierto es que por lo menos en Argentina, no sé cómo es en todos los países del mundo, pero sé que en Latinoamérica esto suele ocurrir. En Argentina empezamos a trabajar de muy chicos cuando terminamos el colegio secundario generalmente y hacemos la universidad mientras trabajamos. Por eso es que tenemos tantos años de experiencia, por ahí con menos edad que lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, que recién quizás a los 25 años tiene su primer trabajo formal. En mi caso, a los 17 años ya trabajaba como técnico en electrónica, a los 18 ya trabajaba en una empresa, en una corporación internacional de Estados Unidos y como que ya antes de los 20 años había hecho un montón de cosas profesionalmente, porque el mercado en Argentina, de donde soy yo, lo exige así, o sea, y más en tecnología y es un poco la exigencia del mercado, no es tan opcional y si tienes que trabajar y estudiar a la vez y bueno, es parte de la vida. Así que es un poco el tiempo que llevo en esto mayormente arrancando en tecnología siempre, porque en algún momento hace 20 años no existía por ahí decir, bueno, hago pentesting o mi trabajo es hacer seguridad, sino que hacíamos tecnología y le metíamos seguridad a todo. Y después, si nos remontamos a la parte, por ahí el ámbito no profesional, no el ámbito personal, donde por ahí cuando éramos chicos, más con las computadoras y reverseábamos jueguitos, estamos hablando de la época de los 90, imagínense DOS, cosas, juegos y pocas herramientas para DOS también, o para Linux en esa época también algunas, y era bastante difícil acceder. Entonces, la realidad es que la parte por ahí no profesional, en eso se basó todo el aprendizaje para después saltar al mercado y arrancar con algo de conocimiento. Fue más o menos a partir de ahí. Y en paralelo siempre me gustó la educación, así que estuve conectado con los dos mundos, como dividiendo un poco los tiempos entre dar clases y trabajar, estar ahí, como digo yo, en la trinchera. ¿Podrías contarnos sobre cómo ha sido tu experiencia siendo docente en universidades y cómo fue tu primera experiencia como docente? Qué buena pregunta. Mira, sabes que cuando en la universidad es un entorno donde entré a dar clases hace un poco más de 15 años. Ya tenía mis 25 por ahí aproximadamente y había conocido a una persona que era el jefe de cátedra de la materia de seguridad informática, se llamaba en ese momento, en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, que es la más importante a nivel ingeniería en el país, como la más representativa y tiene más alumnos, etcétera, está en Buenos Aires. Y esta persona, yo había conocido a su hijo en IRC, en alguna conferencia, algo muy under de Linux, y me acuerdo que me decía, sí, pues, mi papá da clase en la UTN, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo, cómo puede ser? Y lo puedo conocer, sí. Entonces un día hubo un evento que se hace acá, allá, perdón, yo estoy en España, se hace en Argentina, eh, un evento muy importante, que era para el ámbito más comercial, más corporativo, y este señor iba a ir y me dice, si quieres mi papá va a ir, si quieres ir a conocerlo, ahí va a estar. Hablale de mí, le digo, contale que tengo ganas de conocerlo, ¿verdad? Y en el momento cuando llegué me puse a conversar y le dije, bueno, me presenté, obviamente que le digo, si te puedo ayudar en algo, me encantaría colaborar, yo soy parte, yo soy de la misma universidad, yo estudié ingeniería electrónica en la misma universidad, pero la materia era de sistemas, así que no me podía meter mucho, de ingeniería en sistemas, ¿no? Así que eran dos ingenierías diferentes y no nos conocemos entre las facultades, ¿no? Así que
Le dije, "Mira, me encantaría formar parte, ayudar, colaborar como sea, no importa, gratis, ad honorem, no tengo problema, como quieras, yo voy a estar ahí". Y me dijo, bueno, arrancamos el sábado en la cursada, así que si querés, venite el sábado. Y a partir de ese sábado tuve 8 años dando clases en esa materia, en esa cátedra. Y curiosamente se dio que él tuvo una enfermedad muy grave, falleció en muy poco tiempo y yo me quedé a cargo de la cátedra. Así que fue como toda una sucesión de hechos desafortunados que terminaron en que yo tuviera que tener más protagonismo ahí, sin quererlo, porque yo pensaba estar muchos años aprendiendo de él. Así que fue como que me tiraron, como la película, ¿vieron? This is Sparta, y lo tiran al medio del pozo a la guerra, y yo caí ahí en la guerra, pero venía con muchos años anteriormente de dar trainings de otras cosas, ¿no? De Linux, de redes y de formar parte de equipos docentes en entornos no universitarios, de hecho profesionales, que eran muy complejos, ¿no? Y ir a dar para el curso de trainings en empresas a gente muy capacitada o en institutos especializados, pero como en universidades es otro nivel, o sea, hay la precisión en lo que uno dice y el background de conocimientos es mucho más específico, así que ahí como que me sentía mucho más como presionado, pero bueno, me encantaba. Así que arrancó un poco, si hablamos hacia atrás, en el tiempo, bastante para atrás, dando temas más de redes y de cosas por el estilo. Después se fue transformando en seguridad, allá habré empezado a dar clases de seguridad más 2003, 2004, por ahí, y después recién en la universidad, tipo 2006 aproximadamente fue. Así que ese es más o menos el recorrido de la primera parte. Después todo siguió para adelante, muchos años ahí, después armé mi propia diplomatura dentro de la universidad y hace el año que viene van a ser 10 años que se dicta, así que de hecho yo ya no estoy físicamente ahí, pero se pasó a la modalidad online dada la pandemia, así que voy a continuar en contacto. Y después en otras universidades también nacionales estuve dictando clases, por suerte, y para mí es muy importante la idea de esto de universidad pública, universidad nacional, es muy importante por el hecho de la accesibilidad, ¿no? O sea, de dar la oportunidad a la mayor cantidad de gente a que pueda estudiar. Yo me siento más cómodo dando clases en esos lugares. ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La verdad que se nota en el tono de tu voz la pasión que hay por este tema, ¿no? Claro, claro. Mira, yo quería consultarte, más que todo una consulta, una curiosidad, porque veo que en todo tu trabajo, lo que pasa es que cuando estamos en el tema de sistema de informática o como tal, empezamos con un objetivo, tal vez con una curiosidad, Ujú. con alguna experiencia, etcétera, ¿no? Y de alguna manera vamos aprendiendo de a poco, ya sea un poco de programación, un poco de comunicación, un poco de sysadmin, redes, qué sé yo. Pero yo veo una parte que a vos te gusta bastante las redes, ¿no? Creo Ujú. que la parte de redes, ¿qué pensás de lo que es redes como tal? No redes de telecomunicaciones, redes como networking. Claro, claro. A ver, claro, es una parte súper importante. De hecho, lo considero uno de los conocimientos de base para cualquier cosa de seguridad. Por más que uno no se dedique a seguridad en redes, los conocimientos que se requieren para entender las redes es como programación, es como un conocimiento de base que, aunque no lo utilices, te sirve para comprender un montón de cosas. O sea, si entiendo de protocolos, por ejemplo, de cómo se interconectan dos dispositivos a través de internet o en una red inalámbrica o de cualquier tipo, incluso puede ser a nivel incluso dentro de una placa, por ejemplo, en la comunicación hay como pequeñas redes dentro de toda la electrónica. Así que como las ideas base de eso ayudan a comprender un montón de otras cosas en el mundo de la seguridad. Así que por eso también, tanto mi tesis de grado, por ejemplo, fue basada en tema de redes de fibra óptica, de cosas bastante interesantes que estaban hablando hace unos años. Y bueno, hicimos una práctica en un laboratorio de un ISP en Argentina, el más importante de fibra óptica de Argentina. Así que sí, me acompañó mucho el tema de redes, y es un tema que también es muy técnico, y también que el que no lo necesita no se mete mucho ahí, porque si lo puede evitar, es como la programación, ¿no? Si lo puedo evitar, lo evito. Si lo necesito, lo uso, pero si lo puedo evitar, lo evito. Y el que sabe programar entiende mucho más cosas probablemente que el que no, pero no es que es siempre necesario. Lo que pasa es que como da una idea más completa de los conceptos y de las ideas y de cómo funciona el sistema operativo, etcétera. Con las redes creo que pasa lo mismo, y es como un conocimiento de esto, como un conocimiento de base, como aprender a sumar y restar para hacer operaciones matemáticas más complejas, es para mí el tema de las redes, y incluso más importante que otras cosas, incluso saber muchos sistemas operativos a veces, que también es importante, pero como que la parte de esto de los fierros se mete menos gente, como que le da un poco de miedo entender qué hay abajo, qué hay a nivel de los bits, ¿no?
Bien, a mí me gustaría preguntarte qué opinas de pues, la complejidad de los ataques hoy en día. La otra vez estábamos analizando durante otro episodio que prácticamente con distintas formas de Advanced Persistent Threat o los APTs están Ujú. entrando las empresas por vectores de ataque en donde utilizan Cobalt Strike, Mimikatz, PowerShell, Metasploit también. Y hablábamos un poquito de la facilidad de que ahora ya te lo bajas de cualquier lado este código o las herramientas ofensivas y ya no es técnicamente difícil. Antes era como que entre colegas o entre amigos Claro. nada más conocías a 2 o 3 que hacían 0 days Mm. y si no tenías esos conocidos, esos contactos, pues tú no tenías acceso al código o a los exploits. ¿Qué Claro. está sucediendo y cómo ves el futuro de estos ataques? Porque cada vez vemos como si las herramientas que hacemos a veces para pentesting o fines benéficos, luego se están utilizando como payloads también para el cibercrimen. Me gustaría saber tu opinión. Sí, es bastante complejo, no sé si tengo alguna visión tan clara de hacia dónde va, pero por lo menos sé cómo llegamos hasta acá y pareciera que siguen en la misma tendencia, en esto de que cada vez se hacen más accesibles para todo el mundo las herramientas, de la misma manera que se hacen accesibles las armas, o sea, o cualquier cosa que sea, o sea, que se pueda usar para una cosa o para la otra. Em, el tema es que creo que crece al ritmo que crece también la sociedad y las tecnologías en sí. O sea, quizás el fraude en el espectro más amplio, en sus definiciones más amplias, se cruzaron con la tecnología, entonces ahora llegan a más gente. O sea, siempre estuvieron ahí, pero llegaban a menos gente, que era solamente la gente que usaba ciertos sistemas, etcétera, o las empresas. Entonces, pareciera que se le va a seguir buscando la vuelta desde el lado incluso del cibercrimen, digamos, pero también creo que es un poco que el mercado dicta un poco para dónde van las cosas, ¿no? Porque de repente está, no sé, todo gira, es que es el eje de China versus Estados Unidos y Rusia versus no sé cuánto, y Alemania y a Latinoamérica versus Asia, o sea, y todo eso pareciera como que conforma una cuestión geopolítica que hace que un montón de cosas se deriven de lo que pasa ahí. Entonces, no sé cuánto las empresas pueden hacer más que, salvo que sean empresas muy grandes, si son empresas relativamente medianas o chicas, a veces simplemente es sentarse a esperar y tomar las mejores medidas y tratar de ir hacia medidas más complejas, pero no pueden pagarlas tampoco. En cambio, empresas más grandes, a lo que están yendo, y acá por ahí sí engancho un poco con la respuesta, es hacia conceptos más avanzados de seguridad, que si tienes el dinero para pagarlo o la gente, o para dinero para pagar la gente que lo hace, o bien para desarrollar los sistemas, no es una cuestión de licencia, porque son cosas que no lo requieren, es armar, por ejemplo, sistemas de defensa activa, donde salgo a buscar al atacante, donde armo sistemas para que el atacante se acerque y lo agarre, donde hago threat hunting, donde voy a cazar específicamente lo que se me escapa del radar, lo que se va por afuera de lo que puedo monitorear. O sea, esos detalles que son muy finos solamente pueden llegar empresas que ya tienen todo lo demás resuelto. La mayoría de las empresas están luchando para ver si le dan presupuesto para su primer IDS. Entonces, por lo menos en Latinoamérica y en muchas partes del mundo también, ¿no? Si no pareciera que somos, que estamos como olvidados en el mundo y nada que ver, hay un nivel muy bueno en muchos países de Latinoamérica, pero en las empresas más grandes tampoco tienen la respuesta y creo que cada vez dependen más de los profesionales que están atrás del uso de las herramientas y las técnicas y las tecnologías, porque como bien sabrán y como ya se sabe, se ve hace muchos años, las tecnologías nos pueden ayudar, pero no van a resolver todos los problemas que tenemos y menos en seguridad. Así que creo que está volviendo un poco la pelota a caer del lado de la gente, que no sea lo mismo quién es la persona que hace threat hunting, quién es mi pentester, quién es mi equipo de SOC, que los que manejan el centro de operaciones, quiénes son, qué habilidades tienen. Entonces, como que un poco me parece que está volviendo eso a caer del lado de la gente, lo cual está muy bueno. Y ahí se puede cruzar un poco, porque ahí las cosas más avanzadas pueden enfrentarse a gente más preparada. Pero de nuevo, no puede pagar todas las empresas y las empresas más chicas y obviamente también las personas terminan cayendo quizás ante problemas más sencillos que por ahí se puedan haber resuelto con tecnologías más básicas, ¿no? Pero de nuevo, esto muy desparejo, por supuesto, el mundo en sí es desparejo y la tecnología está repartida de manera que el comercio lo permite. Así que sí creo que un poco va para ese lado, el tema de crecen las amenazas, crecen por ahí los actores de amenazas y por ahí con más alto perfil incluso, pero también del otro lado hay profesionales que se dedican exclusivamente a esas cosas, pero no todas las empresas los pueden albergar y darle lugar para que hagan esas cosas tan avanzadas, ¿no?
Algo muy importante en el pentesting es el reporte, ya que es lo que se le va a entregar a la empresa, pero ¿qué consejos podrías darnos para que nuestro reporte quede bien elaborado y que la empresa pueda entenderlo a la perfección? Mira, creo que estás tocando una fibra sensible, te debo reconocer, porque debo haber sido de los primeros que empezó a meter, a poner el tema en agenda, por lo menos en Argentina, y en los eventos, por ejemplo, en Ecoparty, en trainings específicos para technical writing y escritura tanto de papers como de reportes técnicos. Y de hecho, sí, para mí es uno de los temas que doy en clase siempre, porque como siempre le digo a mis alumnos, em, no nos pagan por hacer el pentest, nos pagan por hacer el reporte. El reporte se hace con el pente, con lo cual es una consecuencia, pero el cliente no me va a pagar hasta que no esté el reporte. O sea, si el pente está perfecto y tengo root en todos tus servers, el cliente no me lo va a pagar. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera es hasta que no les puedo explicar todo eso y no se lo puedo demostrar, y no solamente demostrarle lo que hice, sino demostrarle que eso es una herramienta útil para tomar decisiones para su negocio. Es lo mismo, o sea, no va a estar convencido que está pagando por algo que en realidad podría no haber pagado. ¿Y por qué estoy pagando esto? Para mostrarme que me rompieron todo, pero no podía haberlo hecho de otra manera. Entonces, desde mi punto de vista, quizás lo más interesante es tratar de buscar la forma de contarlo como esta cosa, como esto del el storytelling moderno. Bueno, una narrativa, crear narrativas, y les pido siempre, yo lo digo de esta manera, y lo escribo también en las consignas de trabajos prácticos y todo, lo escribo de esta manera: crear una narrativa, que es por ahí más parecido a lo que se hace con los CTFs, por ejemplo, donde hay que crear como un write-up, donde hay que crear como la historia de qué es lo que fuiste haciendo, etcétera. Bueno, obviamente un pentest profesional no es un CTF, siempre lo dejo bien claro para que la gente no crea, especialmente cuando recién arranca, que lo que tiene que hacer es un CTF y va a encontrar flags por todos lados, eso no va a ocurrir. Pero sí es importante aprender de esa técnica de decir, lo que estoy haciendo, tengo que tener la forma de contarlo y para que se entienda, para que se entienda. Obviamente la gente técnica lo va a entender. Decimos, mira, encontré tal cosa, esto, tal vulnerabilidad, pum, la explotaron con tal exploit, ya está. O sea, no hay que explicar mucho. Pero en realidad el que nos paga el pentest es la gente que toma las decisiones y suele ser la gente para la cual hacemos el informe ejecutivo. Entonces tiene que haber información que esté procesada de tal forma que puedan consumirla y que les sirva. Porque tampoco les sirve decir, tenés 76 vulnerabilidades de riesgo bajo, 4 de riesgo medio y una de riesgo alto. ¿Y cuánta plata pierdo con esto? ¿Cuánto me cuesta resolverlo? Hay un montón de preguntas que no le podemos responder, pero le podemos dar la información para que la responda él o ella, la pueda responder con su equipo, ¿bien? Entonces, por ahí le podemos dar información de cuánto cuesta resolverlo en términos de en tiempo o en esfuerzos, ¿no? Siempre a mí me gusta agregar la métrica de cuánto cuesta por cada vulnerabilidad, qué tan difícil es arreglarla. ¿Qué es, por ejemplo, escapar una comilla o implementar un nuevo sistema de monitoreo? O sea, o escribir un store procedure especial para eso, o cambiar la API que estamos usando. No sé, puede ser muy fácil como cambiar una cosa o muy difícil como implementar un proyecto que se va a terminar dentro de 2 meses. Entonces, para mí es importante, cuando decimos cuáles son las vulnerabilidades que fuimos encontrando, dar información más allá de la gravedad, dar información de qué tan costoso es resolverlo, qué tan fácil o difícil es resolverlo. Por supuesto, dar información para que se pueda resolver lo más rápido posible, si hay opciones mejor, y poder reflejar todo eso en el informe ejecutivo de tal manera que, de nuevo, se les haga la vida más fácil al que toma las decisiones, al que diga, esta herramienta me sirve, este reporte es una herramienta que la primera página, vamos a suponer que el informe ejecutivo es la primera página, que yo mire la primera página y diga, qué interesante, yo quiero más de estos porque me dicen cosas que yo quiero saber, ahora sí quiero hacer más que uno, porque yo hago uno solo, es como decir, me voy a hacer un análisis al médico y me hago el próximo dentro de 3 años. Y lo que pasó en el medio no me enteré, por ahí empeoré, mejoré, no tengo idea, tengo que tener uno con cierta frecuencia. Entonces, ahí es donde tenemos que un poco convencerlos. Salvo que la empresa sea una empresa muy grande, con lo cual ya sabe los beneficios de un pente, ya sabe, ya tiene una estructura, todo, ya tiene gente que lo hace, etcétera. Pero las empresas medianas o más chicas todavía no están acostumbradas a recibir la información de qué es lo que les puede dar un proceso de seguridad ofensiva en general. Puede ser un pentest, un red team, un vulnerability assessment básico, de múltiples tipos, pero siempre desde el lado ofensivo, ¿no? Como que hay que convencerlos un poco todavía de que este proceso te va a servir para encontrar todo esto y aparte te va a dar estos beneficios. Pero generalmente la gente técnica nos enfocamos históricamente en las cuestiones técnicas. Entonces somos felices porque le clavamos un módulo de kernel ahí para que haga de keylogger y estuvimos un mes con el adentro del server y no sé cuánto. Y para el cliente, para la gente técnica, obviamente eso es gravísimo, pero
hay algo más que tenemos que contar de eso y nosotros nos quedamos muy contentos y muy tranquilos con esa parte y estamos orgullosos de ese, o sea, de repente yo que tengo informes que cada tanto voy y los miro y digo, wow, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Hablo con amigos que estuvieron ahí, o sea, con mi equipo de ese momento, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Qué divertido cuando encontramos esta cosa. Entonces, nos regocijamos un poco en la parte técnica y está buenísimo eso, porque parte de nuestra autoestima profesional se construye con los buenos resultados que fuimos teniendo, pero también hay que estar preparados para cuando no tenemos resultados y encontramos que está todo bien y bueno, tenemos que saber que hicimos lo mejor posible. Pero ahora la respuesta corta es esto que te decía al principio, de tratar de que el que va, los que toman decisiones tengan las herramientas necesarias. Y quizás hay que preguntárselo antes, qué tipo de información necesita consumir, porque quizás es una conversación, no es que tipo te muestro esto y te tiene que servir. Quizás es qué tipo de información necesitas, cómo te conviene que te lo muestre, te conviene que te lo presente, querés que te lo cuente, querés que te lo simule, que te haga una demostración, no sé, buscar la forma de que siempre nuestro interlocutor, el que está del otro lado, es para quien escribimos todo, y de nuevo, porque además es el que nos va a pagar, así que siempre va a valer la pena. Mira, totalmente de acuerdo con eso que yo, Fede, porque ahora que comentaste, has comentado varios puntos, ¿no? Interesantes. La verdad que es mucha información. Habla súper rápido, pero se entiende totalmente. Pero es espectacular. Yo, mira, pensando, lo que pasa, comentaste sobre las pymes y sobre las grandes empresas que no le dan importancia. Es correcto, ¿no? El tema de la información, ya que hoy por hoy, digamos, va creciendo la información, el Big Data, pero no la pueden controlar y esperan como, es como el ser humano, espera Ujú, enfermarse para ir al médico. Y ujú, ahora, hoy por hoy, en Latinoamérica, ahora que comentaste en Argentina, aquí en Bolivia, por ejemplo, eh, falta bastante, ¿no? Hay algunas empresas grandes que sí toman en cuenta este tema, ¿no? Y el pen testing, como cual lo mencionaste, se hace cada cierto tiempo, pero ahora existe, ¿no? Como hay el Security as a Service, cloud, diferentes tipos ujú, de cloud as a Service, claro, ¿no? Entonces, esto ya es lo que debería hacerse constante, que ya debe ser parte de, claro, ¿no? Y eso es, claro. y ese es el tema, ¿no? Que las empresas no lo entienden o lo de arriba, porque imagínate, solamente les interesa costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y qué me va a beneficiar? ¿No? Hasta Ujú, que le decís cuánto vale tu información o la pierden. Y me imagino cuando claro, hablas de esos informes, reportes, que cuando ustedes obtienen un excelente resultado conforme a los pen testing que realizan, esa es la clave, ¿no? Porque no te pagan hasta que no lees el informe o no le demostré de que realmente están súper expuestos y pueden perder la información. Pero en este contexto quiero escucharse qué pensás sobre el tema de la nube. Es genial cuando comenzó, irnos a la nube, perfecto. ujú. Ahora, con las grandes empresas, qué sé yo. Pero ¿qué pensás si ahora, hoy por hoy, cuál es tu opinión sobre la seguridad en sí? Porque todo el mundo piensa que no tenemos un sistema y nos vamos a la nube y estamos seguros. Pero no saben que la nube, como tal, Amazon, X, Cloud Services, lo que sea, Ujú, lamentablemente te cobran por respirar. Y no saben que claro, mientras vas teniendo más información, te van a cobrar más. También tienes que pagar la seguridad, que la administren. Porque la ujú, mayoría de las empresas ahora piensan que lo tienen en Amazon o en cualquier lugar y prácticamente ya están seguros. claro. Pero también hay nubes híbridas o nubes privadas, ¿no es cierto? Para vos, en la mejor práctica, vos como profesional en el área, sé que hacen varios tipos de servicios de SOX as a Service, Security, que está genial Ujú. eso, me encanta. ¿Qué pensás así para las empresas? ¿Qué les conviene tener? Nubes híbridas, nubes privadas, open source, realmente importa la marca, realmente importan los equipos o el personal, o directamente tener un SOC as a service, digamos que es un grupo de profesionales que siempre van a estar pendientes de tu infra, que como yo digo, si vos me ves aquí en tu empresa, es porque todo, es que está pasando algo. Pero si no me ves Claro, nunca, es porque todo está ok. Y vos claro, les envías claro, informes, reportes, etcétera, ¿no es cierto? Pero piensa claro, que quieres ver a la persona ahí, ¿no? Es que nunca te claro, veo, no veo tu trabajo, dicen. Ah, claro. ¿querés que te muestre tráfico de red? ¿Querés que te muestre los ataques? ¿Querés que te muestre Claro. los informes? ¿Sí o no? ¿Querés ver la curva? Las peticiones, ese es el tema, ¿no? ¿Qué Ujú. pensás sobre este tema? Bueno, a ver, ahí te metiste en varios temas súper interesantes y uno más delicado que el otro, claramente. A ver, creo que irse a la nube, como sabrán, desde el punto de vista tecnológico, eso es toda una decisión de negocios muy compleja, no es solamente una decisión técnica.
Por otro lado, como decías, temas de costos, que no todas las empresas pueden soportarlo como al nivel que necesitan. Y después, por otro lado, tienes temas regulatorios y temas legales, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que resolver, más en sí mismo la dificultad de hacer un deploy en la nube, que tampoco es una pavada. Así que de por sí ya es algo que es un poco más complejo que lo que parece, es algo que uno haga algo muy fácil, que pueda simplemente prender alguna máquina que automáticamente está levantada por defecto en alguna de las nubes, entonces ya automáticamente funciona todo. Generalmente no es tan fácil. Entonces, el tema es, en cuanto a cómo recibir ese servicio o cómo proponer ese servicio, creo que, por supuesto, no hay una respuesta válida, en algunos casos va a ser híbrida, en otros va a ser on-premise, en otros va a ser full la nube, etcétera, pero creo que ahí lo primero que viene es el tema del diagnóstico. Es como decir, la primera vez que voy al médico, ¿qué análisis me voy a hacer? Y no sé, o sea, voy a hacer alguno medio genérico para ver después si, mira, acá encontré, esta te dio medio bajo tal cosa, vamos a repetir el estudio. Y ya que estás acá, me di cuenta que te vio el médico y te empieza a hacer algo en particular. Pero primero es como algo más genérico. Y después hay que ir entendiendo como ese mapa o por ahí ese footprint de la empresa para entender cuál es la mejor decisión para esa empresa. Porque lo que termina ocurriendo, esto lo vi un montón de tiempo durante muchos años, especialmente en el mundo de la consultoría, que a las empresas a veces se les ofrece lo que yo puedo hacer, no lo que la empresa necesita. Entonces yo tengo SOC, te vendo SOC. Hago Pentest, te vendo Pentest. Hago análisis de riesgo, te vendo análisis de riesgo. Y fue bastante normal sentarse con un cliente, ya se le sentaron varias personas enfrente convencidos de que necesitan algo. Y por ahí, cuando me sentaba y conversando, les decía, pero ¿por qué querés esto? Y porque necesitamos tal cosa, no, pero entonces te conviene tal cosa primero, o en vez de, ¿bien? Entonces, es interesante eso, porque también es un sesgo profesional, no lo digo que sea con mala intención, pero claramente uno ve el mundo con la lente del conocimiento que tiene. Y yo creo que el Pentest te va a servir para esto, que no sé, tener un CECIR te va a servir para tal cosa, o que tener un SOC es la respuesta a todo, y bueno, probablemente crea que eso te va a ser la solución para tu empresa. Entonces, me parece que al principio lo que no resuelve, pero sí te da una primera buena respuesta, es hacer un verdadero análisis de riesgo, porque la empresa existe porque hace negocio. No existe porque hace, o sea, salvo que haga caridad o que sea una ONG que reciba sus fondos de donantes o que sea un gobierno que tiene sus propios intereses. Si es una empresa como tal, salvo otras que sea una empresa social o algo por el estilo, necesita hacer negocios y los números le tienen que dar. Y con el tiempo, por más técnicos que seamos, en algún momento entendemos eso y entendemos que seguridad es parte de ese número y que nosotros le subiríamos el volumen para que aumenten el presupuesto en seguridad, pero quizás no es lo correcto, quizás tienen que cerrar el riesgo por otro lado. Entonces, creo que algo en lo que nos fuimos por ahí sintiendo más cómodos cada vez es hablar en seguridad en términos de riesgo y entender qué es lo que para la empresa le genera esos riesgos y según lo que tienen, según la gente que tienen, por ahí tienen varios expertos en un tema, y bueno, aprovecho para hacerlo eso in-house y en otra cosa no tengo ni idea y salí a contratar, me va a llevar 6 meses, con lo cual contrato un servicio gestionado de una consultora que me lo resuelva, como puede ser en un SOC o algo por el estilo. Pero ahí creo que lo difícil es que no hay una bala de plata para todos, y no hay one size fits all, como dicen los yankees. No es que hay soluciones así tan universales, pero sí hay que tener por ahí atrás la conciencia y el expertise para poder elegir qué es lo que le sirve a esa empresa. Y quizás lo que le sirve no es lo que puedo darle. En ese caso, lo que recomiendo es tener siempre un teléfono al que levantar o un mail que pasarle a un contacto. Yo siempre hago así porque soy de la época que el teléfono era algo así y no era algo así. Así que, perdón, pero siempre tener un colega. Y lo que tiene de bueno esto, que por lo menos recuerdo que en Argentina lo vivíamos mucho, especialmente en la primera década de 2000, esto de que cuando había trabajo para todos, porque cada uno es especialista en algo, y si yo no podía, te lo pasaba al otro, y entonces como que todo el tiempo nos estamos pasando cosas para hacer, y siempre el trabajo fluye. Con lo cual, desde esa mentalidad más, por ahí, más de abundancia, de que no es que falta, al contrario, sobra, y a veces digo, no puedo abordarlo, abarcarlo, te lo tengo que pasar a otro, uno se siente más tranquilo de decir, la verdad, esto o no lo hago, o lo puedo hacer hasta acá, o prefiero no hacerlo por alguna razón. Entonces, quizás no es tanto un tema de decisión técnica, pero quizás sí ahí te decir, mira, para esta situación, para este momento, tenés los profesionales que conocen, que saben manejar software libre, que están acostumbrados a implementar, hacer todo artesanal, genial, utilicen soluciones de software libre. No tenés que salir a buscarlo, te conviene una herramienta licenciada porque te permite todo esto a un costo mayor, pero menor en el largo plazo. Bueno, pero es un análisis súper detallado que es único para cada empresa, es como un análisis para cada persona. O sea, los marcadores te van a dar de alguna manera tal que sean para la decisión que sea para vos, y el médico no puede darte algo tan genérico.
salvo que sea un ibuprofeno, que es medio para cualquier cosa. Pero como que el ibuprofeno en ciberseguridad todavía no lo descubrimos. Muy entendible todo lo que indica. Me gustaría hacerte una consulta. Vale. A base de lo que ha sucedido aquí en Sudamérica, digamos el caso exclusivo en Chile, la prohibición que nos da a hoy en día en lo que es hacking ético, seguridad, esto de aquí afectaría mucho prácticamente porque creo que conocemos que en Sudamérica muchos países quieren copiarse de lo que hace el uno, hace el otro, y entonces yo creo que quisiera saber tu opinión si esto afectaría mucho en realidad a que tengamos, a diferencia como Europa, Estados Unidos, un retroceso en lo que es la tecnología en la ciberseguridad, con estas prohibiciones que quieren realizar o se está realizando ya hoy en día. Sí, como te decía, creo que en algún punto, primero, en Sudamérica, a diferencia por ahí de Europa, que tiene una mentalidad más regional naturalmente, simplemente porque el comercio fomenta que se tenga que llevar bien para comerciar, y esto es algo de la época de los fenicios, no lo inventamos nosotros en el siglo XXI, o antes de los sumerios quizás. Quizás la mentalidad de estar todos tan cerca y querer comerciar hace que tengan que generar un montón de cosas en común, como por ejemplo una regulación, como el caso de GDPR, la regulación de privacidad, datos personales, etcétera. Entonces, pero está un poco forzado y hasta para, si uno se puede pensar, por ejemplo, tanto en el euro como estas regulaciones regionales, por supuesto que a algunos países les conviene más y a otros les conviene menos, pero en el promedio le conviene al mundo también, le conviene a ellos y le conviene al mundo. En, tanto en Sudamérica como en Latinoamérica en general, nos es más difícil, me parece, tener esa visión regional y sí miramos mucho por ahí al vecino, ¿bien? Y hubo muchas veces en que un país dio un paso para adelante en algo, el otro país lo copió y le salió mejor que el anterior. En Argentina somos pioneros en hacer cosas que no funcionaron, pero nos copiaron y funcionó mejor en otros lugares, con la experiencia de la mala experiencia que habíamos tenido, por ejemplo, de sacar una ley de firma digital hace más de 20 años acá en Argentina y nunca se implementó y tardó 15 años en llegar a implementarse, es un montón de cosas, pero otros países se dieron cuenta y lo hicieron mejor, obvio. Entonces, quizás el mirar lo que hace el vecino me parece que es una buena idea y generalmente, ahora esto es más opinión, hasta ahora era más observación, pero más opinión es que creo que también el mercado de alguna manera termina equilibrando a la fuerza a veces. O sea, si, no sé, por ejemplo, si se fomenta o no se fomenta la investigación independiente, si se fomenta o no se fomenta las cosas relacionadas con privacidad, si se persigue o no se persigue, si hay leyes relacionadas con ciberdelitos o no, todo se termina como acomodando y con el tiempo, o sea, el tema es que lo que llega a ser una ley después tarda por ahí en cambiar, así que también eso es una restricción, pero bueno, la tecnología corre muy rápido y en definitiva termina siendo un poco lo que manda, termina siendo de nuevo el mercado, incluso cuando las cosas pasan como de costado de la ley, o sea, por lo menos de nuevo muchas legislaciones de cosas que están prohibidas, como datos personales, ya se hacían igual porque no había porque el país no tenía no tenía la capacidad de ir a enforcear y de ir a hacer que esas cosas pasen y auditarlas como organismos. Entonces, al fin y al cabo, terminaban ocurriendo igual porque era así. Entonces creo que quizás en algún momento pueda haber algo más a nivel regional, sería buenísimo, especialmente todo lo que es la parte de cibercrimen, etcétera, que por supuesto que están tan repartidos, ¿no? O sea, se comete un delito en un lugar, pero la persona está en otro, pero el dato está en otro, pero la ley es de otro país, entonces eso genera cosas complicadas que si no tenés como una visión más regional o global es más difícil. Pero por otro lado, de nuevo, creo que los profesionales mismos en su práctica también tienen un poco, creo yo, especialmente los que tienen más tiempo en el ambiente, en ser un poco los que concientizan en cuanto a lo que conviene, lo que no conviene. O sea, cuando hablamos de las cuestiones profesionales, por ahí divulgar toda esa información y contarle a otros qué es lo que sirve, lo que no sirve a las empresas, por más que no sea nuestro trabajo directo, somos divulgadores en sí mismos y me parece que es como un rol educativo natural que llevamos todos. Y eso también en algún momento termina como cuajando a veces con el mucho tiempo, salvo que haya iniciativas como muy específicas, que bueno, para resolver tal cosa y un país se pone de acuerdo y lo hace y punto. Pero creo que de nuevo, siempre hemos tenido un poco más esta cosa de mirar qué está haciendo el vecino. En algunos casos, por ejemplo, en Argentina lo hicimos con España, en muchas cosas, tipo agarraron cosas de España, las copiaron tal como estaban y tipo, las jabonaron un poco y salieron como leyes y fueron un desastre. Pero bueno, nada, lo teníamos en español, no teníamos ni que traducirlo, con lo cual lo aprovechamos. Pero en otros casos, por ejemplo, como Brasil,
lo que hicieron fue agarrar toda la regulación de la Unión Europea, adaptarla y transformarla en una ley. Entonces hicieron la General de Protección de Datos, que es prácticamente un clon de la GDPR de Europa, y lo hicieron muy bien. Y realmente es un trabajo enorme que se tomaron, pero claro, Brasil es una región en sí misma, ¿no? O sea, por la importancia que tiene en relación al continente. Entonces, nada, creo que es una cuestión, como todo lo que es estandarización, como todo lo que es como la convergencia, es una cuestión de tiempo. El tema es que en el medio, bueno, es una transición que puede durar años, ¿no? Bien, Federico. Mi siguiente pregunta, pues puede ser un tanto mixta. Tiene que ver con el ransomware, tiene que ver también con los leaks, cuando liberan la información no hay fugas o filtraciones de información y con las detenciones prácticamente. ¿Qué se hacen en función de cuando ya están deteniendo a estas bandas de ransomware? Pues prácticamente antes estaban como que saqueando, yo lo veía así cuando esto empezó, como que saqueaban y no había una detención, no había una consecuencia. Posteriormente con las criptoestafas, cuando se vieron personajes involucrados como Elon Musk, que también a Richard Stallman, supuestamente les hackeaban su Twitter cuando Richard Stallman ni Twitter tiene. Y algunos otros famosos sí, y algunos scams que hacían incluso ya te aparecían con la palomita de verificado, entonces hacían pues oleadas de personas que iban a depositar criptomonedas. Supongo que por tanto dinero de estafa crearon una agencia específicamente en Estados Unidos hecha para la detención del ransomware. Pero mi siguiente pregunta va en este contexto. ¿No será una cacería de brujas únicamente contra un solo segmento? Es decir, o sea, están protegiendo al ransomware y las criptoestafas, pero puede haber otro tipo de cibercriminales que a lo mejor están vendiendo cuentas de PayPal o están vendiendo carding o están vendiendo bases de datos de los bancos o otro tipo de cosas por debajo del agua sin hacer ransomware o sin hacer tanto ruido. Y esto podría ser una especie de mirror o espejo para que se vayan únicamente contra algunas personas y no contra todos. ¿Cómo ves este contexto? A nosotros, desde Latinoamérica, creo que nos da un cierto gusto o contraste que la fuerza pública tenga más efectividad, o sea, que pueda detener personas que venden drogas en la deep web o cosas que están haciendo maleficios, pedofilia y demás, pero a veces sentimos que como que se van contra un sector o es una ola, aplasta a algunos cibercriminales y los otros por ahí se están riendo, ¿no? En otro tipo de sectores. Sí, sí, creo que un poco de eso debe haber, simplemente porque esto ha funcionado así históricamente, ¿no? Por ejemplo, desde la ley seca en Estados Unidos hasta un montón de otras acciones que hacen que sean más castigos ejemplares que otra cosa. Entonces, quizás dicen, bueno, si ya pusieron el pie acá, después lo van a poder poner allá. Entonces, de alguna manera funciona como disuasor de otro tipo de actividades, por un lado. Pero por otro lado, claramente es una cuestión de la película que se cuenta. Es, mira, estamos saliendo a buscar a esta gente porque son los que generan más información y vamos a quedar mal si no tenemos ninguna acción tomada contra todo esto. Entonces, me parece que funciona por todos lados. No sé exactamente cuál sería la forma más adecuada de hacerlo, porque la realidad es que requeriría recursos ilimitados para abordar todo y para ir a hacer la cacería de realmente los que hay que hacer. En algún punto, no quiero ser tan conspiranoico, pero a mí las teorías conspirativas y esas cosas a veces me cuajan bien. Quizás está todo hasta medio orquestado de algún lado que no sabemos, se ponen todos de acuerdo y bueno, te dejo hacer esto y tú me dejas hacer aquello y yo no te persigo acá y tú no me persigues allá. Y la verdad que no sé si hay algo de eso, pero de nuevo, siempre pensando con una mirada crítica, es una posibilidad. Todas estas son posibilidades y creo que de alguna forma está pasando todo esto. Hay una parte que nos conviene porque algo se está haciendo, hay una parte que le conviene a los demás porque solamente, o al ciberdelincuente porque solamente están atacando a estos otros, entonces quedan como por afuera de lo que están atacando, de lo que están cazando. Y por otro lado es la cuestión pública de que cada gobierno tiene que salir a decir que está haciendo algo, por lo menos, porque si no es un papelón y la gente va a empezar a quejarse por eso. Y por supuesto, su objetivo es mantenerse en el gobierno, en el poder, así que tienen que demostrar que hacen las cosas bien. Cuando bien, sí, vamos a suponer que significa esto. Pero sí, claramente creo que hay muchísimo por hacer todavía ahí y no tengo duda que se hacen un montón de esfuerzos. En los últimos años he estado vinculado bastante con personas que están en el tema cibercrimen, ya hace tiempo que no estoy directamente en eso, pero he escuchado
cosas que hacen, no sé, fuerzas de seguridad de muchos países que hacen cosas súper avanzadas que ni nos imaginaríamos hasta qué punto están metidos en los lugares y cómo hacen las operaciones para perseguir los ciberdelincuentes. Son cosas muy avanzadas, pero requieren muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero. Y de nuevo, por lo menos en Latinoamérica, no tenemos tanto recursos como para andar gastando de la misma manera que Alemania, que yo he escuchado a jefes de policía de Alemania contando sus operaciones contra el cibercrimen y cosas increíbles que parecían de las series de Netflix, como todas las cosas que hacían. Y nosotros pensamos, bueno, nosotros tenemos un 1% de ese presupuesto. ¿Cómo, Ari? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tecnología vamos a usar? ¿Quién nos puede ayudar? Entonces, nada, es un poco más por ahí contextual también, porque también esto ocurre, si bien los ciberdelincuentes se enfocan en lugares donde tienen más poder adquisitivo para poder tener mejores resultados económicos. Por otro lado, también es como que en eso quedamos un poco al margen, porque claramente sería mejor meterle un ransom a una empresa que factura en dólares que una que factura en pesos argentinos, claramente. Así que un poco creo que es este equilibrio del mercado, y creo que todo lo que has dicho es cierto en alguna medida, y no tengo idea cómo va a seguir, pero creo que de alguna forma el movimiento hacia adelante nos sirve igual, y que el tema esté en agenda nos sirve. Por eso que estemos en las redes sociales, que se digan cosas al respecto, que la gente sepa que esto es un problema, la gente de a pie, que la gente que no está en tema sepa que esto que es un problema, por más que no lo veamos. Me parece que es importante. Y los que tenemos esa responsabilidad somos nosotros, ¿no? Con los comunicadores, los que estamos al frente de un aula, de un podcast, de un canal, de un medio, de lo que sea, o incluso en nuestras propias redes personales, y nuestras cercanías de personas, contar esto para que los demás también se enteren de que es algo que está pasando y es un problema, es algo que no tenemos resuelto como humanidad, digamos, ¿no? En la actualidad, todavía muchas personas piensan que un hacker es un pirata informático que se dedica al cibercrimen, y es algo que obviamente sabemos que no es verdad, porque hacker y cibercriminal son cosas bastante distintas. Pero para ti, Federico, ¿qué es un hacker? Em, Creo que he tenido muchas definiciones en la cabeza. Con la última que siempre me terminé quedando es con una combinación entre eh, poder agarrar algo y usarlo de formas distintas para las cuales fueron creadas, cualquier cosa, una tecnología, una herramienta, lo que sea, pero a su vez que sea con una mirada de romper las reglas, de ser creativo, de meterle pensamiento lateral y de tener un montón de conocimiento para poder aplicar todo eso. Creo que es una combinación de habilidades más actitudes que son difíciles de describir realmente, porque no es una cuestión meramente bueno, de ser un experto en algo, porque un experto en algo sin curiosidad no tiene mucho efecto en el mundo, y una persona muy curiosa sin conocimiento técnico probablemente no logre nada técnicamente y tenga su efecto sea limitado. Hay un punto donde se cruzan todas esas miradas y se empiezan a pensar cualquier cosa, las tecnologías, las herramientas, cualquier cosa como algo que sirve, que puede servir para algo diferente, que puede ser utilizado de una manera diferente. Y de nuevo, creo que es el hacker, vamos por decirlo de alguna manera, tiene esa capacidad de ponerle esa mirada diferente, que es lo que hace que después cuando uno está del otro lado y piensa, digo, wow, qué interesante que fue esto, cómo se le habrá ocurrido. Y por ahí uno piensa, y no se me podría ocurrir porque esa persona cruzó esos dos cables que eran difíciles de cruzar. Pero además creo que también todo eso nos pasa, a muchos de nosotros por ahí nos pasa, pero de esos hay unos pocos que tienen un impacto muy grande en la sociedad, en el mundo, en la tecnología, etcétera, y esos creo que son los que tienen por ahí el mote, les pondría realmente el mote de hackers, y los demás somos todos como wannabes y que querríamos estar ahí, pero realmente por ahí en esas cositas chiquititas es la misma actitud, pero las cosas que impactan después en el mundo o en la tecnología, para mí esos son como los grandes títulos de los hackers. Sí, correcto, excelente definición. Siempre esa es la pregunta. Esa es una eh, cuestionante que todo el mundo tiene hasta ahora, ¿no? Preguntas acertadas, respuestas acertadas. Más acertadas imposible. Eh, Gracias. Federico, mira, yo pensando ahora con el Edge Computing, que me encanta a mí este concepto de todo lo que es a ver, hablemoslo como una inteligencia artificial distribuida, ¿no? Con todo lo que se viene en Edge Computing, vos sabés que con una red de usuarios interconectados, hiperconectados, el metaverso, web 3.0, ¿no? Porque hay dos aspectos acá muy interesantes.
no solamente la parte de interfaz de usuario en el mundo interconectado, sino también ya que en un momento la identidad, digamos, distribuida, te das cuenta, con o aplicaciones distribuidas, cómo el Internet se va a expandir de una manera diferente, ¿no? En estos mundos virtuales. Ahora, pero, o sea, está genial todo eso, está genial. No, pero en este momento como te acabo de comentar, el Edge Computing como tal, ¿qué crees que se viene con el tema de la seguridad? ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad? Porque yo sé que son grandes pasos que estamos dando con esto, pero también implican grandes riesgos y sobre todo compromisos, ¿no? ¿Qué pensás de todo esto Ajá. y cómo estamos preparándonos para este, no futuro, sino esto que ya está pasando ahora? Ya futuro muy cercano y ya actual. A ver, sí, es cierto, la realidad es que creo que para muchas cosas estamos viendo qué hacer, o sea, estamos tratando de descubrir qué es lo que hay que hacer, porque hay cosas donde estamos tratando de llevar conceptos, ideas, tecnologías, técnicas, cosas que traemos de otro mundo o que traemos de otra fase de la seguridad a esta nueva. Algunas se van a aplicar, otras no, van a requerir cosas nuevas. Pienso en términos de, no sé, algo tan, tan aplicable como la criptografía. Y uno se imagina, bueno, vamos a agarrar los mismos algoritmos, los usamos mañana en lo mismo y en lo otro, pero no, vamos a requerir algoritmos diferentes, con técnicas diferentes, que sean más livianos de resolver, algunos que sean más robustos para ciertas aplicaciones. Entonces, como temática va a ser la misma, vamos a querer aplicar las mismas cosas que sabemos, nos vamos a dar cuenta que no alcanzan o que sobran y que no son adecuadas y vamos a tener que hacer algún ajuste. Y me imagino que con todo las nuevas tecnologías va a seguir pasando eso. Vamos a llevar nuestra información de ciberseguridad para tratar de aplicarla y seguramente algo de eso va a funcionar y lo que no lo vamos a tratar de corregir, pero en general en estas cosas creo que estamos en absoluto camino de descubrimiento y como en la mayoría de las cosas nuevas nadie tiene la posta hasta que pasa un tiempo y uno mira para atrás y decimos, ah, mira, acá se empezó a descubrir algo, o acá se empezó a tener más conciencia de lo que estaba pasando, ya las medidas son más adecuadas. Pero en general me parece que estamos descubriendo muchas cosas y estamos dándonos cuenta que, de nuevo, que no podemos aplicar exactamente lo mismo que conocíamos. Sí, claro, concuerdo mucho con lo que indicas que hoy en día la tecnología ha avanzado extremadamente tan rápido que creo que hoy en día nosotros que estamos en lo que es la ciberseguridad, tenemos que estar todos los días leyendo, todos los días ilustrando, todos los días averiguando, porque cada día esto avanza. Y si uno se desconecta mínimo un pequeño, en ese lapso nosotros creo que perdemos la concentración de todo lo que va pasando en el mundo. Eh, Aparte de esto, siempre creo que es cordial en las empresas tener actualizados al personal. Es lo que siempre, ¿cómo tú ves en este campo si las empresas están, no sé, en el lugar donde tú te encuentras laborando o en el área donde tú te estás, cómo se están viendo las empresas, si están habiendo el aporte hacia el personal en lo que es seguridad, si le están brindando el apoyo en lo que son cursos, temas, certificaciones, en lo que se haga para poder estar a la par con la nueva tecnología que se va aportando. Bueno, a ver, tiene dos enfoques esto, me parece. El primero es el del personal de seguridad en sí, del personal técnico en sí, que es el que tiene que recibir como por ahí entrenamiento de las temáticas técnicas. Y por otro lado tenemos el de la gente que es usuaria de la tecnología, que es más una cuestión de más de concientización y como decíamos tiene que ser de manera estructurada también para bajar un mensaje que sea útil según lo que necesita la empresa, que en general es un mensaje que es el mismo para todos, pero hay que adaptarlo un poco a los públicos, ¿no? Así que la realidad es que en este caso las empresas se están dando cuenta que hay que enfocarse más en la gente porque al fin y al cabo la tecnología la usan las personas y si alguien se decide hacer un clic en un link que lleva a un phishing o bajar algo, en definitiva la persona puede mandarse un montón de errores y la tecnología quizás no me puede proteger de todo eso, entonces también hay que ir al factor humano. Desde el lado del entrenamiento en sí, es un poco más complicado y creo que se suele repartir en dos a su vez. Están cuando las personas deciden entrenarse y capacitarse independientemente de la empresa en la que estén, lo cual es una de las formas de hacerlo, y la otra es cuando la empresa los apoya porque quizás tiene la capacidad, tiene el financiamiento, tiene el dinero para hacerlo y lo mandan a hacer cursos, a certificar, etcétera.
lo que les recomiendo yo generalmente a los profesionales o a los que están estudiando, a los que están metiéndose en el mundo de seguridad, es que no dependan de la empresa en la que están trabajando si quieren avanzar, formarse, rendir, etcétera. Si en algún momento la empresa te paga un curso, te paga una certificación, o te apoya con algún programa, o te lo da in company o lo que sea, buenísimo. Pero si no, quedarse esperando es muy parecido a irse de vacaciones y esperar que en el momento cuando uno venga no haya pasado nada en el medio. O sea, pasan tantas cosas y hay que hacerse cargo del avance en el conocimiento. Más que nada cuando hoy en día hay tantas cosas disponibles, muchas de ellas gratuitas, por ahí certificar no lo es, pero aprenderlo en muchos casos sí lo es. Así que lo que yo suelo sugerir es que no se basen en qué es lo que me ofrece la empresa para capacitarme, sino más en qué puedo hacer yo para que después si me encuentro en esta oportunidad, bueno, mejor, por ahí va a ser un costo menor. Porque si no, muchas veces después quedamos vinculados a la fuerza, pues la empresa nos pagó tal cosa, entonces después nos tenemos que quedar por X tiempo. Así que quizás es una buena idea si las empresas lo pueden hacer, pero de nuevo, considerando que en muchas empresas el tema de costo, etcétera, suele estar muy complicado y depende del país en el que estén también. em, no es tan recomendable confiar en que eso va a ocurrir por sí solo, sino que nosotros vamos a tener que ponerle nuestra voluntad y tratar de hacerlo. Por suerte, en mi caso, en el lugar donde estoy yo, está buenísimo que la gente, yo básicamente, la gente de mi equipo, los obligo a certificar directamente. Si no certifican, los echo. No, mentira. Pero sí, mi objetivo es que lo hagan, porque si hay alguien que esta frase, me gusta mucho esta frase que digo, el riesgo es no capacitarlo y que se quede, no capacitarlo y que se vaya. O sea, si la persona no está capacitada, sigue trabajando y todo va avanzando y la persona no avanza, tengo un riesgo muy alto en que se quede, porque yo voy a tener un nivel menor en mi equipo. Por supuesto que eso cuesta dinero, pero bueno, es parte de la inversión, es parte de lo que tenemos que hacer para ser mejores profesionales y mejores empresas. Así que creo que tiene un poco estas miradas. Bien, me ha parecido muy interesante todo. Yo te quiero que nos menciones algo que puede también crear un poco de contexto. Eh, Me gusta mucho cómo reflejas el optimismo. Claramente también se ve que cuentas con energía suficiente. Esto quiero hablar un poquito del perfil, a veces de las personas de ciberseguridad o sin Mm, inteligencia, o alguna rama de la seguridad informática. A veces nos quieren ver así como que no, pues debe de estar así ya todo el tiempo jalándose los cabellos, de que no sabe que no le sale el código, que no le funciona, pero cómo claro. mezclar este tipo de cosas. También por ahí me tocó leer que practicas ciertamente deporte, que te gusta, entonces, ¿cómo mezclarlo? ¿Cómo eso te ayuda a la tolerancia a la frustración, quizá a manejar un poco el Mm, estrés? A nosotros, ciertamente, y eso lo noto constantemente ya durante mi carrera, las personas siguen mucho el profesional, quieren ser hacker, pero obviamente también cuando te involucras en proyectos, estás en cuestiones de pen testing, red teaming, blue team, son elementos de tensión. Y también sería importante reflejar a las personas cómo se administra esto, cómo te manejas. No todos los días puede ser llegar con que te atacaron, los ciberataques, eso llevarlo a totalmente. casa sería algo Totalmente. problemático. Entonces, eso también es importante, crear un contexto de cómo lo manejas en tu vida para que no se te suba todo esto de los ataques, el hacking, la Mm. ciberdelincuencia y tú puedas llevar una vida normal, regulada y equilibrada. No sé si la llevo, pero creo que sé a qué apuntas y creo que sé hacia dónde apunta cada uno cuando hace ese balance o se trata de buscar ese equilibrio. Y la realidad es que creo que depende un poco del momento en el que uno está también de su propia carrera profesional. Quizás al principio, por uno tiene más energía, está en su juventud, puede recibir, puede absorber como una esponja y puede estar 20 horas sentado en la computadora sin dormir, solamente absorbiendo información para ponerse al día y avanzar mucho más rápido. Cuando pasa el tiempo, uno ya por ahí cambia de ritmo, necesita cambiar las prioridades y eso hace que se refleje eso en tener menos tiempo y la cabeza más ocupada en otra cosa. Entonces, creo que también, primero tiene que ver con el momento profesional en el que está cada uno, y segundo, esto de tratar de buscarlo ese equilibrio, porque no va a llegar solo, porque si, siempre va a haber más para hacer, siempre va a haber más para trabajar, siempre va a haber más para todo, o sea, para lo que necesitemos siempre va a haber más. El mundo, digamos, la entropía siempre aumenta, no disminuye. Así que la realidad es que me parece interesante buscar este balance
en cada uno. O sea, acá hay gente que le puede servir hacer deporte, hay otros le va a servir meditar o hacer yoga, a otros le va a servir jugar, conectarse en línea y jugar, o jugar a la PlayStation o lo que sea. O sea, como que cada uno tiene su punto de equilibrio, pero para todos es diferente. En lo que nos encontramos es, sí, quizás en esta, por ahí, en esta pasión que se nota, que es la que se ve a través de la cámara y que cuando uno interactúa con alguien, especialmente gente que se dedica a seguridad, yo no me encuentro con gente que sean como de nivel bajo, tranquilo. ¿Qué hace trabajar en seguridad? Ah, bueno, sí, ¿y está bueno tu trabajo? Sí, más o menos, está ahí. No, no, generalmente es gente que lo hace porque le encanta, se apasiona. Entonces, como que tenemos esa ventaja de que eh, sentimos que está bueno lo que hacemos. Entonces, como que eso nos da como un nivel extra, ¿no? De querer estar ahí presentes y hacer cosas. Y eso viene con el combo de, como decías, la tolerancia a la frustración, que también hay que desarrollarlo. En algún momento se desarrolla, o sea, queramos o quedamos fuera de juego o lo desarrollamos. Es el sesgo de supervivencia. O sea, si avanzamos y llegamos hasta un punto es porque sobrevivimos y si no, quedamos en el camino. Y tengo un montón de colegas, ex colegas, alumnos y un montón de personas que he conocido que iniciaron su carrera y no la siguieron porque no les gustaba esa sensación de hago y no sé si no siempre tengo resultados. No es como en otras cosas que hago, tengo resultados. Hago más, tengo más resultados. Hago más, tengo más resultados. Es lineal o por lo menos crece más o menos linealmente. Acá quizás tenemos que tener un poco más de conciencia sobre eso. Pero sí, invito mucho siempre a cada uno a que busque el punto de equilibrio. Puede ser con su familia, puede ser saliendo a hacer algo, puede ser cambiando de ritmo. Pero y acá creo que el truco, creo que es el único que conozco, es hacer algo para cortar, tipo cortar a la fuerza, tipo cerrar y decir, bueno, listo, cierro acá. ¿Pero podría seguir? Sí, pero quiero que me queden ganas. Quedarme con las ganas me parece que es un buen secreto para saber que mañana cuando me siente voy a seguir con ese impulso. No es que me agoté, entonces corto y termino porque no puedo más, estoy saturado o estoy cansado, no quiero saber más nada con esto. Entonces como que para ir manteniendo por ese nivel me parece interesante y divertido encontrar ese punto donde digo, podría seguir, pero mejor corto acá porque así mañana sigo con esta energía. Y eso a mí particularmente me ha ayudado mucho. He visto que España se ha interesado muchísimo en promover la seguridad de la información con conferencias muy grandes en colaboración con la Policía Nacional, como el evento de Cyberwall, que pues estuvo buenísimo y demás. Y es algo súper bueno que quisiéramos que pasara no solamente en México, sino también en otros países. Siempre he dicho pues que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión, pero desgraciadamente muchas organizaciones, instituciones, y gobiernos no le dan interés a esto. ¿Qué crees que haga falta o cómo crees que sea posible lograr despertar ese interés? Bueno, ahora están las dos vertientes, como también un poco conversamos hace un rato. Está cuando ocurre algo, que naturalmente el tema está arriba de la mesa, se pone en agenda a la fuerza. Quizás en esos momentos es un timing adecuado para empujar hacia ahí, para ponerlo, para visibilizarlo, no para buscar culpables, ni para señalar con el dedo, ni juzgar, sino para decir, bueno, esto está ocurriendo, esto ha ocurrido, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos hacer que no ocurra? Y esto, hacer un poco más de ruido en redes, o sea, las conversaciones en la mesa familiar, entre amigos, y siempre, viste que hackearon tal cosa, entonces ahí aprovechar para poner los temas en agenda, para que la gente entienda que esto es algo que igual pasa aunque no te des cuenta, estos casos ocurren todo el tiempo, pasa que te enteraste, de los demás no, o sea, son buenos momentos para hacerlo. O sea, cuando pasa algo es más fácil. Cuando no pasa nada, está esta aparente sensación de que está todo bien, y la realidad es que por ahí se está cocinando algo que va a explotar pronto y no sabemos. Entonces, en ese caso, creo que tiene más que ver con la educación, con que la gente formalmente reciba esta información en las empresas, en los colegios, en las universidades, desde chicos incluso, que sepan que la tecnología las va a acompañar toda la vida y que el uso prudente, responsable de la tecnología y reducir los riesgos, etcétera, es parte de cada uno y cada uno tiene responsabilidad sobre eso. Y creo que ahí está el punto, en conectar a la persona con el riesgo, porque si no pareciera que ransomware es algo que le pasa a otro, que le pasa a una empresa, que le robaba una base de datos, apareció en la Deep Web y bueno, qué sé yo, el problema de Sony, problema del banco, no sé cuánto, no sé, problema de lo que sea. Y la realidad es que de alguna forma uno forma parte de eso cuando uno cae en un fraude o un scam o fue lo que sea, lo que haya pasado. Entonces, quizás las dos formas son estas, aprovechar un poco cuando el tema está en agenda naturalmente porque se puso porque hubo un evento o alguna cosa así, un evento de un problema, una noticia, y por otro lado, siempre el camino de como de la hormiga, despacito, 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 hasta que en algún momento eso en el tiempo va a terminar cuajando y va a terminar formando parte del ecosistema, pero tenemos bastante camino por delante, me parece.
Correcto. Querido Fede, yo tengo dos preguntas. Puedes responder una súper cortito. Dale. Una es, sé que sos electrónico, aunque sos un ¿Mm? full stack, pero soy ingeniero, listo, ¿no? Ingeniero, investigador, hacker. IoT, Uf. Internet de las cosas. Todo el mundo está, como aquí decimos, alborotado con ese tema. Y el tema que también hay que, se emocionan, pero también tienen que emocionarse un poquito porque es súper Mm, inseguro, ¿no? Quiero tu opinión claro. sobre eso. Y número dos, el tema de los bootcamps, de los DEFCON, de todo el network que vos has hecho. Porque si vos te das Mm, cuenta, esto es algo interesante y me parece súper importante mencionar, porque a veces ir a un lugar así, participar o lanzarse, ¿de qué depende? Porque yo siempre he escuchado esa pregunta de muchas personas, ¿será que voy? ¿Será que estoy preparado? ¿Será que estoy al nivel? Porque hay muchas personas que tienen dudas, ¿no es cierto? Yo quiero que nos comentes, así súper corto, uno, IoT, ¿qué pensás de ello? Y dos, la seguridad en IoT, obviamente, ¿no? Y dos, no tanto experiencia, sino qué ujú. pensás, qué has adquirido y qué beneficio vos hasta ahora te das cuenta que has tenido. Yo sé que lo ves como un activo, porque invertir para viajar a otro lugar y hacer una red, un networking, lo importante Ujú. que es, ¿no? Pero comentanos sobre vos, sobre tu experiencia. Buenísimo, buenísimo. Sí, para la parte de IoT, sí, creo que recién ahora se empezó a ver un poco más todavía, más que antes, porque el tema viene hace un montón de tiempo, pero como es más un problema ahora que todos tenemos la casa llena de dispositivos inteligentes, entonces parece algo como más cercano que Alexa me está escuchando, entonces me pide que yo le pida, no sé, cosas por el estilo. Pero es una tendencia que claramente va a seguir porque cada vez las cosas son más inteligentes, no menos inteligentes. Cada vez todo tiene un chip adentro con cosas que hacen, que reconocen la voz, el ambiente. Es algo que tiene tanto terreno para crecer todavía. Y a mí, obviamente, me gusta mucho particularmente eso porque es algo muy cercano al hardware, con lo cual la electrónica, por supuesto, hace que me guste más. Pero a su vez, está esta pelea muy clara entre, mucho más que en general que en el software, me parece, entre la funcionalidad y la seguridad. Este equilibrio, ¿no? Desequilibrio se produce a veces que si una sube parece que la otra tiene que bajar. Y la realidad es que por un tiempo más va a seguir, pero siempre vamos a tener como este tironeo, porque si quiero hacer, supóngase que quiero hacer más seguridad, vamos a poner un ejemplo, no sé, desde el punto de vista puramente tecnológico. Quiero tener un algoritmo más robusto, de criptográfico, que cifre los datos locales en el dispositivo, en la cámara, ¿verdad? O en el dispositivo que toma la temperatura, lo que sea. Bueno, un algoritmo más robusto. Ese algoritmo requiere procesamiento, ese procesamiento requiere batería. Y la batería, si el dispositivo está en el medio del campo, en una torre, la batería la quiero cambiar lo menos posible y la quiero que se alimente lo más liviano posible. Entonces, existen restricciones reales. No es que no se hace porque no quieren, los ingenieros no quieren hacer dispositivos más seguros. Lo que pasa es que fomentan más que algo primero sea funcional y después sea seguro. Depende del entorno. Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad industrial es diferente porque se tiene mucho más en cuenta la disponibilidad de otras cosas, pero de nuevo, hay un punto de equilibrio ahí entre, bueno, el dispositivo es hogareño, bueno, funcional. El dispositivo es industrial, bueno, pongamos algo de seguridad porque si tenemos un problema salimos en todos los diarios. Entonces, creo que tiene que ver más con el uso de SLD y en el futuro, de nuevo, todo va a ir hacia algo mejor, pero vamos a tener que tener bastante paciencia en el tema de IoT. Por lo otro, por el tema de networking, que también es un punto súper interesante. Creo que es algo, si algo en lo que tendríamos que invertir, además en capacitarnos, y no por costos de viaje, que también los puede incluir o no, es en conectarnos con gente, con profesionales. Particularmente el ambiente de la ciberseguridad siempre fue muy abierto a recibir gente, a que otros formen parte del ambiente. No existe esta cosa de hermetismo, de yo sé más que tú sabes más que yo. Al contrario, compartamos lo que sabemos, todos somos buenos en algo, todos somos malos en otra cosa, todos sabemos cosas diferentes y esto lo tenemos claro desde el principio. Acá, en este ambiente, los rockstar duran muy poco tiempo o son grandes rockstar, con lo cual son indiscutibles, pero en general estamos todos bastante alineados con eso. Y creo que siempre es bueno ir ahí a eventos, conectarse, etcétera, y hablar con gente, porque así uno se da cuenta, primero, que estamos todos en la misma, segundo, que la gente que tiene más seniority, más conocimiento, más experiencia, la comparte sin ningún problema. Y de nuevo, es un activo que es súper importante en el largo plazo. En el corto, por ahí, vos fuiste a 2, 3 eventos, por ahí uno no se da cuenta del impacto que tuvo, pero quizás dentro de 10 años tu empleador sea alguien que estuvo en una conferencia que te encontró, que te agregó a LinkedIn y quedaron conectados, vio un post tuyo. O sea, las cosas son tan complejas y hay tantas vueltas que da la vida que realmente conviene fomentar a como mejorar las probabilidades de que eso pase. Y para mejorarlo hay que tener más contactos y más conexiones. Y de nuevo, no hacerlo esto desesperadamente, hacerlo con
una naturalidad y con una intención real de decir, ampliar la red, conectarse, conocer a la gente, realmente saber, poder, no sé, saber si alguien está buscando trabajo, saber con quién lo puedo conectar. Entonces, es una inversión de tiempo, es una inversión de esfuerzo, especialmente la gente que, la mayoría de los informáticos tenemos más tendencia a quedarnos atrás de la computadora que a salir a conectarnos con la gente. Entonces, por ahí en grupos más chicos sí, pero en grupos más grandes no. Entonces, por ahí es vencer también esta inercia que tenemos, tengo que ir a un evento, ¿no? 500 personas, estar ahí entre tanta gente, entiendo eso también, pero realmente vale la pena. O sea, del otro lado del nudo hay cosas muy interesantes, realmente creo que valen la pena, y acá está el tema de que no todo el mundo se puede hacer, porque en muchas ciudades los eventos son en las grandes ciudades, entonces hay que movilizarse, pero sí hoy en día en cada país hay comunidades, así que esto se democratizó un montón, hay muchas cosas online también, pero el presencial tiene esta cosa de que nos tomamos una cerveza, nos palmeamos la espalda, nos fumamos un faso, no sé, cualquier cosa que haga que se estrechen las relaciones, a veces son con esas cositas, nos comemos una pizza o lo que un asado, depende del país que estén, y eso genera conexiones que no tienen nada que ver con lo profesional, pero trascienden. Y creo que vale la pena mucho, mucho invertir en eso, incluso mucho más que otras cosas que parecen que nos van a hacer la diferencia, como decir, voy a certificar. Sí, certificar te va a servir, por supuesto, pero las buenas relaciones y los buenos vínculos profesionales te van a servir en un plazo mucho más largo. Bien, ya para mi última pregunta, tiene que ver con este contexto. Hace poco tiempo realizamos un ejercicio de ciberseguridad en donde pues pusimos personas, unos a atacarse y otros a defenderse. Y en su mayoría pues la gente quiere atacar, o sea, la gente quiere ataques de negación de servicio, ataques de phishing, cómo hago cross-site scripting, cross-site reset forgery, cómo uso Metasploit, cómo uso OpenBAS, cómo me meto con Burp Suite, cómo saco una shell, cómo secuestro la cookie. O sea, si hasta lo veo a nivel de los temas que generalmente nos preguntan así al día a día, cómo me meto un Face, o sea, todo tiene que ver en su prácticamente con ingeniería social, phishing, pero los que sí son avanzados y ya no preguntan como tal pavadas o cosas que no se puedan hacer, de cualquier manera van por la técnica, pero ofensiva. ¿Qué les dirías o por qué es importante también que le inviertan a la parte de los blue teamings o la parte de ciberseguridad defensiva? O sea, ¿por qué también el hardening? ¿Por qué no solamente debo de estar pensando en atacar, vulnerar, meterme? Creo que ciertamente ahí también fallan en su concepto de cómo ellos conceptualizan, porque también nos ha tocado ver que precisamente estos scammers o black hats o personas que todo el tiempo están atacando, luego resulta que también te les metes a ellos porque nunca checaron, nunca actualizaron, entonces están tan concentrados en atacar que les pegas poquito, aunque sea un blue team, y tienen más bugs que incluso las personas en ciberseguridad. O sea, se está volviendo algo mixto y complicado el hecho de darles a entender a las personas que no el hacker ético completo, o vamos a decirle el full stack del hacker ético, también debería saber de blue teaming, de hardening y de defensa. ¿Qué les podrías comentar al respecto de esto? Bueno, a ver, que, como dices, es bastante normal esto, encontrarse con que en general la gente llega al mundo de la ciberseguridad porque les suena más sexy, más atractivo la parte ofensiva y como que pareciera más lindo, es un aspiracional, ¿no? Digo, puedo romper, puedo hacer esto y la figura de los hackers. Entonces quizás es un poco más aspiracional cuando uno se mete después en el barro, deja de ser tan divertido a veces porque uno se da cuenta de que hay mucho atrás para lograr realmente resultados, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también tiene que ver con el conocimiento o el tipo de conocimiento de cada uno. Hay gente que es muy buena en lo ofensivo y por ahí simplemente es buena en eso y está bien que fomenten eso, pero si uno quiere construir un perfil un poco más completo, es necesario agregar conocimientos de todo el espectro. Entonces, es como decir, si yo estoy jugando al fútbol y estoy jugando de 3, no sé si voy a ser bueno como 9, pero puede ser bueno como 5. Entonces puedo por ahí moverme a posiciones cercanas, como por ahí también puedo jugar acá, entender las posiciones. Por ahí no vaya a cabecear en el corner, pero bueno, entonces entender un poco el espectro completo nos da más amplitud profesional en general. O sea, incluso cuando no vayamos a usarlo, no pasa nada. Es como para entender el contexto y para entender los roles de los demás. Por supuesto que más conocimiento de cualquier cosa me va a llevar a ser mejor, tanto pentester como blue teamer, como analista de SOC, lo que sea. Pero me parece que tiene más que ver por ahí con la curiosidad de qué es lo que te interesa, y algunos son muy buenos en una cosa y no en otra, algunos se dan cuenta con el tiempo. A veces conozco un montón de gente que pasó de la parte ofensiva a la defensiva o
viceversa. Y es cuestión también de qué oportunidades tuvieron. Quizás no sabían que era tan divertido, porque nunca estuvieron en un SOC, y de repente llegan, ven que es algo súper interesante, que están haciendo cosas como ofensivas, entre comillas, o el perfil de el Threat Hunter, que es un perfil ofensivo dentro de un SOC, entonces son cosas que combinan, o Purple Team. Entonces son cosas muy más complejas de lo que se ve, pero la gente llega generalmente por un lado. Y generalmente lo que más llama la atención es el aspiracional, es el pentesting, no es el red teaming, no es tanto el, mira, yo qué hace, yo defiendo. Bueno, está bien, sí. A todos quieren ser delanteros y hacer goles, no quieren ser defensores. Entonces, como que un poco tiene esa lógica, pero creo que es una cuestión de cosmética nada más. ¿Cuáles han sido uno de tus mayores retos durante tu trayectoria profesional? Creo que entender qué era mejor hacer en cada momento. Porque especialmente cuando no estaba tan trazado todo, bueno, bueno, ahora existe el rol de Red Teamer, Pentester, SOC Analyst, bla, es cada cosa, especialista en riesgo, especialista en gestión, de bla, lo que sea. Cuando no estaba tan claro era más difícil saber y no había mucha gente a quien preguntarle. Y para mí fue muy complicado encontrarle esa vuelta, de entender en cada momento qué es lo qué era lo más adecuado. No había algo tan obvio. Bien. Eh, Querido Fede, ¿sabes qué me da curiosidad? Comentando así a nivel personal, para concluir con mi participación, ¿qué tiene tu atención ahorita? Porque en ciberseguridad, mira, estamos hablando de que tus 17 años has comenzado con esto. Y esa capacidad de asombro, capacidad de ser curioso, investigador, se nota la pasión que tenés, fuertísima. Y eso me encanta, eso es muy bueno. Y la verdad que eso motiva y de alguna manera también inspira a muchas personas, ¿no? A seguir con este tema, a ser unos workaholic, pero hay que tener un equilibrio siempre, ¿no? Pero te das cuenta que en tema de investigación, en esta área sobre todo, es algo de no acabarse y cada vez, como decimos, hasta aquí llego, mañana comienzo de nuevo, pero te pasa que estás durmiendo de nuevo, pero el tema es que cuando acordás se te surge otra idea, etcétera, etcétera. A vos, ahorita, en este momento, de todo lo que haces, porque yo sé que más allá de lo rutinario, que no lo tomo como rutinario lo de nosotros, porque es investigación constante. ¿Qué tiene tu atención en tu cabeza ahorita, en este momento? ¿Qué querés hacer? ¿Cuál es tu...? Porque por el mundo Mm, siempre tiene ideas locas, ¿no es cierto? sí, ¿Cuál es tu sí, idea loca totalmente. ahorita? En este momento estoy bastante concentrado en el tema de defensa activa, de las múltiples facetas del lado de cyber deception, de threat hunting, de purple teaming, de cosas que hacen a estas formas más avanzadas de defensa y que hay mucho terreno para recorrer y nadie tiene la posta, como decimos, nadie tiene la última palabra y nadie sabe tanto, hay muy poca gente que sabe mucho de esto y me parece un tema que tiene mucho para explorar y creo que está bueno estar en los temas cuando están arrancando, cuando todavía no son tan obvios. Hoy hablamos de un montón de temas que ya tenemos, no sé, he escrito 10 años de libros sobre eso y de hay otros que hay muy pocas cosas. De esas pocas cosas, creo que está bueno estar en ese momento. En este momento creo que defensa activa, ciberdefensa activa es uno de esos y es en el que estoy ahora a nivel de research. Bien, pues muchísimas gracias, Federico. En verdad ha sido muy atractivo tenerte por aquí. Nos ha dado una cátedra de información. Esperamos tenerte nuevamente en algún otro episodio de La Jaula del Noob. Por ahí estamos organizando unas mesas de debate para que puedan ahí discutir con otros profesionales algunos temas. Ya solo para finalizar, ¿alguna red social, algún método de contacto para alguien que te esté escuchando que se quiera poner en contacto contigo? Sí, en general la forma más directa es la formalidad de LinkedIn, que es como contacto profesional, me parece está buenísimo agregarnos, por favor agréguenme, estemos en contacto, hagan crecer su red, aprovechenme para conectarse con otra gente, como contacto aunque sea, y si no, a nivel un poco más personal, en Twitter, @fedequark, QUARK, así como suena, y son las redes sociales que típicamente uso. Bien, muchas gracias. Esto fue La Jaula del Noob.